Bienvenidos a la entrevista por su televisora regional de Portuguesa, siempre con invitados especiales, muy especiales. Hoy tenemos a una profesional de la medicina, la doctora María Ángela Velázquez. Es médico cirujano, egresada de la Universidad de los Andes, de Mérida, y con posgrado en neurocirugía de la Universidad Central de Venezuela. Esta neurocirujana es guanareña, es nuestro talento el que queremos compartir con la audiencia a través de la pantalla de TRP. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta mañana de hoy para conocer qué hace una profesional como usted. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar entonces de neurocirugía de entrada, y por lo que hoy acompaña a la doctora María Ángela, tiene que ver con la parte cerebral. Eso es lo que nosotros asumimos de entrada, pero va más allá el trabajo suyo como neurocirujana. Así es, la neurocirugía es una especialidad, subespecialidad, dedicada a tratar enfermedades de cráneo, cerebro y columna vertebral y médula espinal, por ende. Nosotros tratamos enfermedades no solamente quirúrgicas, porque existe esa tendencia, creencia de que todos son quirúrgicas. Sí, en gran parte es quirúrgica, pero también hay algunas patologías de tratamiento médico, ¿ok? Esencialmente, patologías de tratamiento quirúrgica, ya sea tumores cerebrales, problemas de hidrocefalia, niños con espina bífida, con malformaciones congénitas. Operamos pacientes con traumatismos craneales que necesitan intervenciones quirúrgicas, lo cual es bastante común, ¿ok? También problemas de columna, dolores de nervio ciático, que es una de nuestras consultas más altas a nivel de la consulta, patologías de hernias de columna, deformidades, ese tipo de cosas. Es decir, que cuando escuchamos la palabra neurocirujano, nos viene a la mente que es en el quirófano. Ustedes tienen también su consulta externa, es decir, puede una persona decidir, voy al neurocirujano. Por ejemplo, en esto de las hernias discales, dolor de la columna. Sí, dolor de columna. Incluso esa es una de las motivos de consultas más frecuentes de neurocirugía. Obviamente no es lo único, pero sí es una de las más altas. Creo que es algo como más social, más común respecto a todas nuestras patologías. Y eso, doctora, hablando de esos padecimientos de columna, hernia discal, estamos hablando, que son dolores tan intensos y a veces no permiten que la persona haga su día a día, su vida diaria, profesional, les afecta. ¿A qué se debe así de entrada? ¿Tiene que ver la edad o algún traumatismo? Existen muchos factores, ¿ok? Uno de esos es la edad, porque naturalmente la columna se va degenerando con el tiempo. Esto tiene mucho que ver con otros factores asociados como condición genética, condiciones heredofamiliares, oficio, ¿ok? Y muy frecuentemente también relacionados con accidentes que haya tenido o traumatismos en la columna que el paciente haya tenido previamente. Y también hábitos, como por ejemplo, pacientes que no tienen hábitos saludables de alimentación. ¿Influye también? Sí, y la obesidad influye bastante en afectaciones de columna. Y en esto también tiene que ver la parte, vamos a decir, ocupacional, lo que es puede ser el impacto de un tipo de trabajo que la columna, que es la que soporta el peso, los esfuerzos, se vean afectadas. Hoy trajo la doctora María Ángela un modelo, y bueno, también estamos compartiendo imágenes de lo que es su trabajo, porque también ella es parte del equipo de neurocirugía de nuestro hospital de Guanare, doctor Miguel Orá. Hablamos entonces también, además de la columna, la parte cerebral. Sí. También nos imaginamos que ustedes están en el caso de los traumatismos que actúan cuando ocurren accidentes, por ejemplo. Sí, así es. En las emergencias a nivel mundial, y por supuesto Guanare no escapa, el hospital de Guanare y el hospital no, también instituciones privadas no escapan de que esa es una de las consultas de emergencia más frecuentes, los traumatismos craneales. Más común en pacientes jóvenes, descrito en literaturas entre 5 y 45 años e incluso otras literaturas más específicas entre los 15 y los 25 años más común. De acuerdo a la gravedad del trauma, ¿okay?, del mecanismo del trauma y la gravedad, las consecuencias pueden ser mayores o peores, y es algo de verdad que
de las cosas más comunes que tratamos en nuestras emergencias. El motivo de llegar a una emergencia, Sí. porque es verdaderamente, lo vemos así, las personas que desconocemos, pero vemos cómo se encuentra el paciente, que es una cuestión así como de vida o de muerte. Exactamente, sí, sobre todo accidentes de tránsito, que es el más común, y sobre todo en sexo masculino. Hay muchos pacientes que llegan con traumatismos craneales moderados o severos y que requieren intervenciones quirúrgicas de emergencias para poder salvar la vida. Ahora, usted nos trae por aquí un modelo, doctora. ¿Qué Sí, es lo así es. qué es lo que se ve afectado cuando, por ejemplo, los motorizados, que es lo que son los lesionados que mayormente llegan a las emergencias, porque los vemos a menudo, la información en medios informativos y redes sociales, vemos que como que se cae el switch cuando una persona tiene un accidente, es decir, se apaga todo y asumimos de inmediato que algo pasó en la cabeza. Sí, así es. Ante la presencia de un traumatismo craneal donde ella se ocurre por una fuerza externa que provoca un impacto sobre el cráneo, puede haber afectaciones, desde afectaciones de exterior a interior, de lo que es piel, heridas sencillas, fracturas de cráneo, ¿ok? De acuerdo al lugar donde haya sido el traumatismo, puede haber una fractura o puede ser por contragolpe, porque de pronto el traumatismo fue hacia atrás, pero al momento de la caída, él golpea la región frontal y provoca fracturas frontales. Asimismo ocurre a nivel interno con lesiones intracerebrales, donde por movimientos de aceleración y desaceleración como estos que hace el cerebro, él choca con las paredes internas, digamos, del cráneo, y eso provoca lesiones estructurales y funcionales dentro de la red neuronal cerebral. Ahora, bien, como usted tiene ese modelo allí, doctora, ¿quiere decir que el cerebro está conectado a la columna vertebral, sí, obviamente, pero bueno, está ahí en un líquido, ¿no? Sí, y que golpee de un lado al otro, ¿eso es una lesión? Sí, el líquido sirve como amortiguador. En parte de sus funciones, el líquido cefalorraquídeo es eso, amortiguador. Sin embargo, a veces el alto impacto es tanto que hace presión el tejido cerebral sobre el hueso, aunque tenga líquido allí, y provoca lesiones. Y es en parte ese tipo de movimiento de aceleración, y esa aceleración provoca cizallamiento, digamos, es el término que utilizamos, neuronal, y eso es lo que provoca la pérdida de conciencia que vemos en los pacientes. En un ejemplo, los motorizados, que es lo más común, cuando tienen un accidente en el ¿Así cargan el casco, doctora? Ajá, eso es súper importante. Ya hay estudios que demuestran que el uso del casco disminuye en gran porcentaje el grado de daño cerebral. Incluso, hablando de porcentajes, hay una comparación de pacientes, un estudio que hicieron en Argentina y otro que hicieron en España, donde pacientes que no tenían casco presentaban traumatismos mayormente leves, moderados severos, los que no tenían casco. Y los que tenían casco generalmente eran leves, ¿ok? Incluso el grado de pacientes de severidad que tenían casco, ¿ok? Apenas alcanzó el 1%. En cambio, los que no tenían casco llega entre 20 y 38%, incluyendo la muerte y pacientes que quedan en estado de coma vegetativo. Sí, que quedan con una secuela, sí. y todo a consecuencia de ese fuerte impacto. Por eso también es importante, doctora, acotar que lo del casco, que es una medida de prevención en la que siguen insistiendo los gobiernos, tanto nacional, regional y municipal, es a usar también un casco que proteja, porque algunas personas compran un casco que puede ser de ciclista, que puede ser muy económico, pero no brinda protección. Por eso dice, bueno, aunque tenía el casco, le pasó, pero no tiene la seguridad de vida. Sí, quizás muchas veces por falta de alcance económico y también por desconocimiento, las personas acceden a cualquier casco que no cumple con los requisitos mínimos necesarios para realmente proteger su cerebro, ¿ok? Entonces, bueno, a veces cargan cascos inadecuados, o la mayoría de veces ni siquiera lo carga, y por supuesto el impacto es mayor. Y ahí cuando ocurre un accidente a propósito de esta situación en la que estamos hablando, que sería, por ejemplo, de los accidentes que más ocurren, ¿qué ven ustedes inmediatamente? ¿Qué es lo que, vamos a decir, el ABC, llega la persona, lo ingresan, llaman al especialista, en este caso usted, ¿a qué se abocan? ¿Cuáles son la primera
revisión que ustedes hacen para determinar si hay un daño, si el impacto es fuerte? Chévere, existe el ABC que todos conocemos, ¿ok? Donde el paciente lo primero que debemos ver es la vía aérea, la ventilación, que el paciente esté oxigenado, que tenga buena circulación. Así no responda. Así no responda, ese es el protocolo. El paciente se recibe en la sala de emergencia, de una vez se le coloca vías periféricas para poder hidratar, colocar hemoconcentrados en el caso de que sea necesario, ¿ok? Se hace una evaluación primaria rápida que debe ser muy inmediata, generalmente lo hace el médico de emergencia que está allí presente en ese momento, y luego de acuerdo a donde presente los estigmas y del estado del paciente se toma en cuenta de cuáles son los primeros pasos desde el punto de vista de estudios específicos, ¿ok? Y de especialidades a llamar. Por ejemplo, llega un paciente inconsciente con una herida craneal que no responde al llamado, inmediatamente neurocirugía es uno de los que vamos a acudir a la atención. Sin embargo, por lo menos aquí en este hospital de Guanare, y ocurre en todo el país, hay residentes de neurocirugía que están de guardia 24 horas y que están atentos a ese tipo de emergencias e inmediatamente acuden a ¿Y qué pasa? ¿Cómo se identifica? ¿Puede ser un golpe? ¿Puede ser una fractura? Si la persona que llega vomita, bota sangre, ¿cuáles son las cosas que deben alarmar? ¿Y qué debe hacer una persona de encontrarse a alguien accidentado en ese sentido? Sí, cuando los pacientes llegan conscientes, que también no todos llegan inconscientes, pues uno hace una evaluación un poquito, digamos, más fácil, porque muchas veces el paciente colabora, a veces aunque llegue consciente no lo hace, pero con los estigmas de golpe que uno pueda ver en él, uno puede determinar más o menos si hay un aumento de volumen, si hay una herida, el paciente si se refiere o no cefalea, si vomita, si tiene un lenguaje coherente o no, ¿ok? O un lenguaje lento, a veces están somnolientos que despiertan solamente si tú haces un llamado del paciente o si le haces presión para provocar dolor, es la única forma de responder, y estos son signos de alarma, además de signos clínicos donde nosotros al evaluar, por ejemplo, vemos el tamaño pupilar que nos da una gran información neurológica. La dilatación o no de la pupila. Sí, de la dilatación de la pupila a través de un haz de luz con una linternita, podemos saber qué tan afectado puede estar o no el cerebro. Por ejemplo, si la pupila está dilatada, muy dilatada, ¿qué puede usted intuir? Si es una sola, de que posiblemente haya alguna lesión intracerebral en caso de trauma, un hematoma y muchas veces epidural que requiere un drenaje quirúrgico de emergencia, y eso es una urgencia para nosotros, un paciente que debemos actuar de inmediato. Bueno, esto en el caso de las lesiones cerebrales, pero pasa otra cosa, doctora, hay pequeños accidentes domésticos, laborales, que porque no hay sangre y no hay mayor signo, decimos, no pasó nada, se dio un golpe, y luego la persona queda allí con un dolor y todo eso puede desencadenar en algo que después puede traer una consecuencia más seria. Así es. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, accidentes en el hogar, sobre todo niños y adultos mayores, que es lo más común. A veces el niño se cae de pronto de la cama, entonces si el niño no pierde la conciencia, si está simplemente llora y se calma de inmediato. O sea, un chichón muy grande en la frente. Si es muy grande, debe acudir al médico. ¿Okay? Y ustedes son especialistas que hacen ese tipo de evaluaciones. Exactamente, los neurocirujanos evaluamos y vemos qué tan grave pudo ser el daño. Uno de los signos de alarma es vómito, que el niño convulsione, que esté con un llanto incontrolable, ¿okay? Por supuesto, pérdida de la conciencia. Esos pacientes deben llevarlo inmediatamente a la unidad de emergencia pediátrica más cercana, donde por supuesto los neurocirujanos acudiremos. Y los adultos mayores, ellos generalmente también pueden perder la conciencia, hacen heridas mucho más fácilmente porque por supuesto todos sus tejidos son mucho más débiles, empiezan a perder fuerza de la mano, de la pierna, comienzan a tener un lenguaje incoherente y también como de difícil articular palabras, lo que nosotros llamamos disartria, comienzan a hablar como enredados, ¿okay? Esos son signos de alarma para nosotros, y muchas veces estos signos no aparecen de inmediato, incluso hasta meses después del traumatismo, los adultos mayores sobre todo comienzan a hacer estos síntomas, además de cefalea, que es dolor de cabeza, y estos pacientes tienen hematomas subdurales, que son también de la mayoría de las veces tratamiento quirúrgico, y que se provocaron en una caída que pudo haber sido hasta 15 días o un mes anterior y no se atendió adecuadamente. Y esa información luego se la tiene que dar a usted, es parte de la consulta, preguntar si hubo caída, si hubo algún evento que no recuerde. Lo que es importante no despreciar este tipo de cosas que nosotros que no sabemos las podemos considerar que son pasajeras. Doctora, ¿cómo estamos nosotros en nuestro país a nivel de jornadas, de capacitación, de avances, de investigación? He visto que usted ha participado siempre en congresos, en actividades para
¿cómo se llama? Actualizar conocimiento. ¿Cómo estamos allí? Sí, así es. Bien, con la pandemia hubo un poquito como de pausa por el hecho de que prácticamente no podíamos reunirnos, pero inmediatamente logramos otra vez las reuniones, aunque en esa pandemia se hicieron todas esas jornadas y congresos a nivel virtual. Teleconferencia. Sí, teleconferencia, y afortunadamente pudimos participar. Pero una vez que nos comenzamos a reunir, anualmente han hecho los congresos nacionales de neurocirugía, que he tenido la oportunidad de acudir. Además han estado dando cursos, he podido hacer cursos específicos, como por ejemplo de microcirugía que hice uno en Valencia, otro que dieron en Caracas fue en uno de los congresos también. Y sí se ha mantenido la actualización médica continua. ¿Y la microcirugía es que, o sea, es menos invasiva o no, de qué se mayor. nuevos equipos? Esto es para cirugía, neurocirugía como tal, más especializada, donde para operar, por ejemplo, aneurismas, ¿ok? Aneurismas, malformaciones arteriovenosas, ¿ok? En este tipo de cirugía necesitamos equipos como microscopios quirúrgicos para poder ver bien dónde vamos a trabajar. ¿Y esos equipos dónde los tenemos, doctora? Lamentablemente en Guanare no lo tenemos. ¿Dónde es la parte más cercana? Más cercana a Barquisimeto. Barquisimeto lo hay, y bueno, de ahí hacia allá, hacia el centro del país, hay todos esos, la mayoría de los hospitales lo tienen. Guanare nos hace falta un microscopio para poder operar aneurisma, porque los neurocirujanos nos graduamos con la capacidad de operar un aneurisma. Lamentablemente aquí estamos ahorita ataditos de mada por el Y a nivel de columna, doctora María Ángela Velázquez, neurocirujano, ¿qué nos puede decir de las afecciones también, esas caídas que pueden ser de la cabeza, pero también a usted le toca lo de la columna? ¿Qué es lo que más se afecta allí, doctora? Así mismo, en estos traumas, bueno, no solo se golpea, es un paciente tiene un traumatismo, no solamente es craneal, muchas veces, a veces va asociado columna y otros órganos, abdominal, tórax, extremidades superiores e inferiores. En caso de columna, una de las más afectadas a nivel cervical en los traumas. ¿En qué parte aquí usted no las puede ubicar? Aquí. ¿Qué es lo que es moradito? Representa la región cervical de la columna la que vertebral. está unida prácticamente al cerebro. Exacto. Aquí ella se une a través de la articulación occipito de occipital con el atlas de la cervical, que es la primera vértebra cervical. Ella hace una unión ósea con el cráneo, e internamente, por supuesto, del cerebro va unido el bulbo, que es como la parte final del cerebro, hacia la médula espinal. El bulbo raquídeo. Ajá, eso es como, esto no lo vemos aquí porque es algo interno. Claro. ¿Okay? Y por supuesto todo está conectado. O sea, es cabeza y columna. Y en los traumas, por el mecanismo de flexión-extensión que hacen los pacientes en el trauma, provoca muy frecuente los síndromes de latigazo cervical, ¿ok? Y fracturas cervicales es bastante común, los cuales son graves porque pueden provocar incluso cuadriplejía en los pacientes. Cuando digo cuadriplejía, es pérdida del movimiento de las 4 extremidades, y puede ser a causa de un traumatismo o una fractura cervical. Pasa mucho en los accidentes en automóvil, sí. Como dicen, el latigazo, el ir hacia adelante y hacia atrás. Doctora, hay una pregunta que me queda aquí viendo todo esto, porque lo he oído comentar en las emergencias en los hospitales. El cerebro se hincha, que dice, no, sí. El cerebro se hincha y hay que hacer algo. Coménteme de eso, porque es un órgano que tiene a muchas personas hospitalizadas por diferentes razones. Bien, esa es otra de las complicaciones, lo que llamamos edema cerebral, que es la inflamación del cerebro, que puede venir asociada por un trauma y también puede venir por otras patologías, ya sean infecciosas, patologías inflamatorias propiamente dichas, o incluso tumorales. Y el tratamiento en estos casos puede ser médico o puede ser quirúrgico, dependiendo de la gravedad de la inflamación cerebral y de la causa. Los motivos de ir a la consulta, hay personas que, por ejemplo, los dolores de cabeza muy fuertes, sí. El dolor en la vista, o sea, hay dolor, se siente una molestia en la visión. ¿Qué cosas usted nos puede decir que sea motivo de consulta, de no dejarlo pasar por alto? Hay personas que dicen, no, se la pasan tomando medicina, ¿no? Para que se les quite un dolor de cabeza que es persistente. ¿Qué nos dice usted? Sí, ahora que menciona eso, me recuerda mucho que he tenido pacientes que toman aspirinas porque le da dolor de cabeza. Ibuprofeno. Ajá, ibuprofeno, está barato en la farmacia. Diclofenac. La aspirina, sobre todo, es peligrosa cuando la usan así sin indicación, porque él es un antiplaquetario. Entonces, si el paciente está tomando aspirina y tiene un dolor de cabeza, y de pronto la cefalea, el dolor de cabeza es por aumento de la tensión arterial y provoca un ACV, el hecho de que él esté tomando aspirina va a hacer que el ACV sea hemorrágico y la gravedad de la enfermedad sea peor aún.
aún y pueda terminar o en cirugía o en coma, ¿ok? En una UCI o con secuelas neurológicas mucho más graves. Entonces la automedicación no es buena. Siempre que haya una cefalea es mejor acudir. La cefalea, que es el dolor de cabeza, es uno de los motivos de consultas en pero tiene una región, un dolor de cabeza, doctora, que puede ser aquí o que puede ser aquí. Sí. ¿Cómo se identifica eso allí? De acuerdo a donde esté localizado el dolor de cabeza, podemos intuir cuál sea la causa. Por ejemplo, los dolores de cabeza por tensión alta generalmente son occipitos cervicales, ¿ok? O sea, en la parte aquí, Sí, como dice uno, en la base del cerebro. Como aquí atrás, en la parte posterior. En la parte posterior del cuello y la parte más inferior del cráneo. También generalmente cuando son muy localizadas, aquellos pacientes dicen, no, me duele solamente un lado de la frente y me agarra el ojo, generalmente son migrañas, ¿ok? También cuando ellas son muy persistentes y si estos dolores de cabeza, una de las cosas que nos hace pensar en patología más grave es que estos dolores de cabeza sean despierta al paciente de madrugada, ¿okay? Constantemente se levanten en la mañana con dolor de cabeza, podemos pensar en que puede haber alguna lesión ocupante de espacio, es decir, algún tumor y que sea constante. Y ahí generalmente se asocian de vómito, de pérdida de la fuerza de una parte del cuerpo y ese tipo de cosas. De signos que de se van presentando. ¿El accidente cerebrovascular o ACV es motivo de consulta para ir con ustedes o Sí. hay que ir al neurólogo? Bueno, ambos tenemos la capacidad para tratar un accidente cerebrovascular. De acuerdo a cuál sea la causa, puede ser más específico del neurólogo o del neurocirujano. Generalmente en una primera instancia el paciente llega a una emergencia, es atendido por un emergenciólogo, que son los médicos de ataque, o por un internista, que generalmente los manejan, y posteriormente cuando se le hace algún estudio tipo tomografía, cuando son isquémicos el manejo más médico lo tratan los neurólogos. Cuando los ACV son hemorrágicos, es decir, que haya sido que se formó un coágulo de sangre porque un vasito se reventó, el manejo es más del neurocirujano. Sí, porque digo, nos toca el momento de la decisión. Voy al neurólogo primero porque ir al neurocirujano no es de intervención, todavía no lo sé, pero ustedes tienen su consulta externa. Sí, depende de los síntomas. Generalmente los ACV hemorrágicos, los que tienen coágulos, que los neurocirujanos tratamos, son más aparatosos. Los pacientes llegan convulsionando, con la tensión bastante alta, con déficit neurológico, es decir, pérdida de la fuerza muscular en una parte del cuerpo específico, con alteración del lenguaje y generalmente con alteración del estado de conciencia. No necesariamente siempre es así, pero es lo más común, es lo más frecuente. Y cuando son isquémicos, que es porque por un momento una área del cerebro dejó de recibir oxígeno porque una arteria se tapó con un coagulito, ¿ok? Y ahí en esos casos no hay como tal sangre, sino que lo que hay es disminución del flujo sanguíneo cerebral y una parte del cerebro que no recibe más, digamos más ni oxígeno ni sangre, ellos son un poquito menos aparatosos. Ciertamente es el ictus isquémico transitorio, que es bastante discutido desde el punto de vista médico. Los síntomas pasan mucho más rápido. El paciente de pronto sí presenta una pérdida de la fuerza muscular, tiene un habla alterada, pero generalmente en las siguientes horas el paciente se va recuperando, a menos que haya sido muy amplio, okay, muy extenso, y los signos sí pueden ser más permanentes. Doctora María Ángela, nos quedan tantas preguntas porque es insuficiente el tiempo de la entrevista, pero como siempre le digo a especialistas como usted, vamos a tener otros encuentros para hablar ya de cosas más específicas, por ejemplo, los exámenes que ustedes requieren, que tenemos aquí en nuestra ciudad, nuestro estado Portuguesa, o quizás en otras ciudades que ustedes también puedan orientar. ¿Usted dónde ve consulta, además del Hospital Miguel Orá, que está allá en la parte de neurocirugía? Sí, allí en el Hospital Miguel Orá de Guanare tenemos el servicio de neurocirugía, conformado actualmente somos 2 neurocirujanos y un grupo de residentes que son médicos generales que se están preparando para posteriormente ir a un posgrado de neurocirugía en hospitales más grandes donde los hay. Y bueno, estamos allá teniendo emergencia. Y mi consulta privada está en la Clínica Portuguesa, siempre ahí de lunes a viernes y fines de semana las emergencias. Bueno, una recomendación que usted nos puede dar como médico, como especialista, como neurocirujano para esta audiencia que nos observa en el día de hoy. Bien, una de las recomendaciones y de las cosas que nos trajeron a la entrevista, el uso del casco de los motorizados, por favor, sobre todo los niños. Entendemos que muchas veces no tenemos la capacidad de tener todos un carro para cargar a los niños, que motos es lo que tienen,
no deberían tener niños pequeños en moto, sobre todo bebés, que lo hemos visto y nos llegan mucho a las emergencias, es preocupante, pero si van a tener niños de 8 o 10 años en una moto, que por lo menos tienen su casco, porque las consecuencias pueden ser fatales y la verdad es que es mejor prevenir que muy lamentar. lamentable, es muy triste ver a un bebé en una situación tan dramática. Gracias, doctora María Ángela Velázquez. Y amigos, estos son los invitados que siempre queremos tener para información, para orientación, y por eso siempre los esperamos aquí en la entrevista, pero lamentablemente nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad.